Descripción de par trenzado. El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área del bucle entre los cables, la cual determina el acoplamiento del eléctrico en la señal, se ve aumentada en la operación de balanceado de pares. Los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes de modo diferencial, las cuales son combinadas mediante suscripción del destino. El ruido de los dos cables se aumenta mutuamente en esta sustracción, debido a que ambos cables están expuestos a interferencias electromagnéticas similares. La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las especificaciones de un tipo concreto de cables. Cuanto menor es el número de vueltas, menor es la automación de diofonía, donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de las conexiones telefónicas residenciales. Un miembro de par puede estar más cercano a la fuente que otro y por tanto expuestos a niveles ligeramente distintos e interferencias electromagnéticas. La historia del par trenzado. Los primeros teléfonos utilizaban líneas telegráficas o alambres abiertos de un solo conductor de circuito de conexión abierto. En la década de 1880 y 1890 fueron instaladas tranvías eléctricos en muchas ciudades de Estados Unidos, lo que indujo ruido en esos circuitos. Al caer inútiles las demandas por este asurio, en compañías telefónicas pasaron a los sistemas de circuitos balanceados que tenían el beneficio adicional de reducir atenuación y por lo tanto cada vez mayor alcance. Como la distribución de energía eléctrica se hizo cada vez más común, esta medida resultó insuficiente. Dos cables colgados a ambos lados de la barca cruzaban los postes de alumbrado público, compartirían la ruta en las líneas de energía eléctrica. En pocos años, el crecimiento del uso de electricidad trajo de nuevo un aumento a la interferencia, por lo que los ingenieros idearon un método llamado transposición de conductores para cancelar su interferencia en este método. Los conductores intercambiaron su posición una vez cada varios postes. De esta manera, los dos cables reiniciaban similares interferencias electromagnéticas de las líneas eléctricas. A razón de unos 4 trenzados por kilómetro, 6 por milla, estas líneas balanceadas de alambre abierto con transposiciones periódicas aún subsisten hoy en día en algunas zonas rurales de Estados Unidos. Los cables del par trenzado fueron inventados por Alexander Graham Bell en 1881. En 1900, al conjunto de la red abierto con la transposición a la protección contra interferencias. Hoy en día la mayoría de los millones de kilómetros de pares trenzados por el mundo está fija en la instalación de áreas, propiedad de las compañías telefónicas y se utiliza para el servicio de voz y solo son manejados o incluso vistos por los trabajadores telefónicos. Tipos de par trenzado. El primer tipo de par trenzado es el UTP, acrónimo par trenzado sin apantallar. Son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. El segundo tipo de par trenzado es el STP, par trenzado apantallado. Se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora con un número específico de trenzas por pie. El STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y por lo tanto a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como el Ethernet o Token Ring. Es más caro que en versión no apantallada o UTP.
El FTP es otro tipo de par trenzada con la pantalla global. Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada de mejora la protección frente a interferencias y usos independientes. Categorías. Categoría 1, 0,4 no descrito en la recomendación de EIA y TIA, no es adecuado para distinguir los modernos. Categoría 2, no descritos en las recomendaciones de EIA y no está de acuerdo para sistemas de modem. Categoría 3, descrito a la forma y no es adecuado a transmisión de datos mayor de 16 MB. Categoría 4, 20 de 16 vatios de RIN. Categoría 5, 100 vatios, 100, 1000 de éter. Categoría 100, de 100 base, de TX, de 100 base T. Mejoramiento de cable, categoría 5, en la práctica es características del par trenzado. Está limitado en distancia, ancho de banda y tasa de datos. También destacar que la atenuación es una función fuertemente dependiente de la frecuencia. La interferencia y el ruido externo también son factores importantes. Por eso se utilizan en coberturas externas y el trenzado. Para señales analógicas se requieren amplificaciones cada 5 o 6 kilómetros. Para señales digitales cada 2 o 3 kilómetros. En transmisión de señales analógicas punto a punto, el ancho de banda puede llegar hasta 250 kHz en la transmisión de señales digitales a larga distancia. El DayRed no es demasiado grande, no es muy efectivo para estas aplicaciones. En redes locales que soportan ordenadores locales, el DayRed puede llegar a 10 Mbps Ethernet y 100 Mbps Fast Ethernet. En el cable par trenzado de 4 pares, normalmente solo se utilizan 2 pares de conductores, uno para recibir cable 3 y 6 y otro para transmitir cable 1 y 2. Aunque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, teniendo una transmisión half duplex, si se utilizan los 4 pares de conductores, la transmisión es full duplex. Ventajas del par trenzado. Primera ventaja, bajo un costo de subcontratación. Segunda, alto número de estaciones de trabajo por segmento. Tercera, facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. Cuarta, puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. Desventajas del par trenzado. Primera, alta tasa de errores a las velocidades. Segundo, ancho de banda limitado. Cuarto, baja inmunidad al ruido. Quinta, baja inmunidad al efecto cross-diafonía. Sexta, alto costo de equipos. Séptima, distancia limitada a 10 metros por segundo. Variantes menores del cable par trenzado. Par trenzado cargado. Es un par trenzado al cual se le añade intencionalmente inductiva, muy común en las líneas telefónicas, excepto a algunas frecuencias. Los inductores añadidos son algunos conocidos como bobinas de carga y reducen la extensión. Par trenzado sin carga. Los pares par trenzado son cargas sin título individual en régimen de esclavo para aumentar la robustez del cable. Cable par trenzado en cinta. Es una variante estándar de cable de cinta donde los conductores adyacentes están de modo esclavo y trenzados. Los pares par trenzados son ligeramente esclavos unos de los otros. En formatos de cinta periódicamente a lo largo de la cinta hay unas pequeñas secciones con los no trenzados. Habilidades, conectores y cabeceras PVC para ser terminadas usando la típica técnica de cable de cinta y DC.
Esta es una demostración del cable par trenzado. Este es el cable par trenzado, fue un trabajo hecho por Tatiana Amado, Adriana Sequeda, Kelly Hazaira, Joan Chacón, Jefferson Arevalo, Angie Fonseca y Jason Alvear.